Shalom para todos, bendiciones. Continuando entonces con la enseñanza del Pastor Luis, vamos a estar entrando en el diseño de la ofrenda. Sin embargo, también vamos a estar mencionando un poco más acerca del diezmo. Bien, voy a leer lo siguiente. Nos dice: nuestro pueblo nace y es constituido legalmente al salir de Egipto, y el Eterno como Padre provee todo lo necesario para nuestro sostenimiento mientras estuvimos en el desierto, proveyendo ese alimento diario, el pan, el agua. Pero al entrar en la tierra y trabajarla, empezamos a cosechar nuestro alimento, ¿bien? El problema o el peligro inminente era que dejáramos de reconocer y depender del Eterno como nuestro sustentador. ¿En qué sentido? En que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Bien, en ese sentido era el peligro inminente para el pueblo. ¿Qué sucede? Que antes de consumir el fruto de nuestra labor, como ya herederos de la tierra, como poseedores de la tierra, aparte de las primicias, el Eterno también nos instruye a separar el diezmo para el Eterno y recordarle así. ¿Qué recordarle? Deuteronomio 10:14 nos dice: he aquí del Eterno tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y cuanto hay en ella. ¿Qué más? Y que verdaderamente de él proviene nuestro sustento, la prosperidad y también riquezas. Bien, entonces esto nos instruye, y el diezmo, la primicia del diezmo nos recuerda que al hacerlo, al nosotros separarlo, le estamos reconociendo de que dependemos de él verdaderamente y no del fruto de nuestra labor y de nuestro trabajo, para decir: mi poder, mi fuerza, mi sabiduría, mi habilidad en los negocios es que me ha dado estas riquezas. Sino que más bien al hacerlo, al diezmar, al presentar al eterno Dios, es el reconocimiento, de la cobertura del Padre aún sobre nuestras finanzas y nuestra provisión. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que la teología de la prosperidad dice: cuanto más doy, más bendiciones voy a recibir. ¿En qué sentido? En el sentido de 2 Corintios 9, 2 Corintios 9 nos dice que en 2 Corintios 9:6 nos dice en la segunda parte del versículo: y el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Entonces ellos utilizan este versículo, que sí tiene un fundamento bíblico, pero que al argumentar cuanto más des, porque abundantemente vas a sembrar, entonces más bendiciones vas a recibir. Bien, tergiversando así o cayendo en error para manipular a la gente de que diga: siembre más, dé más, ofrenda más, diezme más, porque mientras más da, va más recibir. Cuando no es así el contexto correcto, y lo que nos enseña la palabra, ya lo mencionamos del diezmo, es y reconocer que diezmar es la honra retribuida por lo que recibo de él, y ese reconocimiento, ¿bien? Y no de lo que yo pretendo recibir, que cuanto más voy a dar, más voy a recibir según la teología de la prosperidad. Entonces, esta palabra: cuanto más das, vas más a recibir, en el sentido de manipular para que a las personas que se paran allí para pedir ofrendas y para pedir dinero, lo que quieren es recibir más y más. Bien, pero en el contexto, que lo voy a aplicar un poquito más adelante, nos enseña otro principio. ¿Qué sucede también con este argumento? Que ofrendar es la muestra de mi corazón rendido en el altar como olor grato a él, y no el pago de un favor o de una multiplicación. Bien, la ofrenda tiene que ver con una actitud del corazón y no con una actitud de monto, como lo vamos a estar viendo ya cuando estemos denunciando los argumentos de la teología y del error. Bien, entonces vamos a estar viendo que las bendiciones vienen por caminar en la instrucción del Eterno. Ya acabamos de poner con el Pastor Luis este fundamento, de colocar este fundamento de prosperidad de parte del Eterno Dios. ¿Cuáles son este fundamento o esta instrucción del Eterno? Lo vemos aún desde nuestro padre Abraham. Ya lo acabamos de leer en Deuteronomio 29:9, de guardar la Torah. En Génesis 26 nos dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esta consecuencia, la bendición de este pacto, de esta promesa que el Eterno le habla a Isaac acá en Génesis 26,
y que le dijo a Abraham, vino por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Bien, entonces, alineado a lo que nos enseñaba el pastor Luis, la prosperidad del Eterno es integral por guardar sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Y esto abarca la prosperidad financiera o el beneficio financiero que nosotros recibimos del Eterno. Más no el solo diezmar, el solo ofrendar o el solo traer primicias. Bien, no se trata de esto. ¿Por qué? Porque muchos argumentan que usted está en pobreza, usted no prospera, usted no tiene unas cuentas bancarias más gordas porque no diezma, porque no trae la ofrenda, o porque no da las primicias. Bien, y de hecho algunos argumentan que Adán y Eva fueron expulsados del Edén porque se comieron los diezmos. Bien, eso es algo totalmente sin fundamento, que no está fundamentado en la Torá, sino que acá nos dice claramente que la prosperidad, y con los fundamentos que hemos puesto, es integral y viene por guardar la instrucción del Eterno. Bien, lo siguiente que vemos en Génesis 28, 22, en la segunda parte de ese versículo, Jacob le dice al Eterno, haciendo voto con él, que si lo llevara a esa tierra y le daba vestido y pan para comer y lo trae de vuelta, de todo lo que me des, de seguro apartaré el diezmo para ti. Bien, entonces el diezmo según el sacerdocio arónico estaba más alineado a un contexto agrícola y sujeto al templo, además de que tiene que ver con el sacerdocio, como excelentemente nos enseñaba el pastor Luis, con la vigencia de un sacerdocio. Bien, estaba alineado a un contexto agrícola, las primicias estaban netamente alineados a un contexto agrícola de nuestro pueblo. El diezmo, acá vemos que Jacob le dice que le va a dar de todo. Bien, entonces de todo incluía ganados, de todo incluía todo lo que recibiese, en todo lo que recibiese multiplicación y bendición del Eterno. Las primicias eran netamente agrícolas. Bien, entonces, como lo leemos acá antes, la Torá se diezmaba de todo lo que recibía. Abraham lo hizo, ya lo leímos, Jacob. Luego el Eterno lo llama a Betel, luego de que regresa, sale de Siquén, y ahí entendemos que él le presentó los diezmos de todo. Ahora, ya lo acabamos de mencionar también, el diezmo está vigente, sí, las primicias también, pero ya no en un contexto netamente agrícola, sino en una ofrenda para el Eterno, sino para una ofrenda para el Eterno, y lo vamos a estar mencionando también en las denuncias del error. Ahora, ¿cómo permanecemos en el pacto? O para fijarnos y establecer el fundamento del diezmo como tal, más allá de los argumentos de la teología que dicen traiga más porque más va a recibir, es permaneciendo en el pacto. Y una de estas lo vamos a tener que estudiar, cada uno de nosotros lo vamos a tener que profundizar en las porciones semanales, en el estudio de las porciones semanales, para que podamos allí entender el fundamento y el principio, el manual de vida del Eterno para nosotros como su pueblo y en el cual debemos permanecer. Bien, una de ellas lo voy a mencionar solamente, en Deuteronomio 15 nos dice, sin falta darás y tu corazón no será mezquino cuando le des. Porque a causa de esto el Eterno tu Dios te bendecirá en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. El contexto es el dar a los pobres. Bien, el dar a aquellos necesitados de nuestros hermanos, porque nunca dejará de haber pobres en la tierra, por eso yo te ordeno diciendo, abrirás generosamente tu mano a tu hermano, a tu gente pobre y menesteroso de la tierra. Entonces muchos quieren prosperar o ser multiplicados o recibir más de bendición, creyendo de que solo traer el diezmo a la congregación o al que el pastor que siempre lo está pidiendo y el diezmo y las primicias aún mensualmente, creen que van a ser multiplicados, cuando la Torá nos dice que sin falta le darás al pobre, al menesteroso de tu tierra, y de esa forma vas a recibir bendición del Eterno. Yeshua también habló acerca de esto cuando dice, me visteis y que no tenía vestido, que no tenía alimento, y no me diste. Esto es principio para permanecer dentro del pacto y de esa forma ser prosperado. Bien, otro argumento, y es algo que Yeshua confronta para que nosotros
no hagamos es lo que hacía un fariseo. Bien, porque él les decía en Lucas 18:9, algunos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Y les propuso esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. Ese es el contexto. El fariseo de pie oraba consigo mismo estas cosas. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo, dice el verso 12. Entonces este hombre daba el diezmo de todo. Él argumentaba con esto y en su orgullo y en su arrogancia mencionaba estas palabras creyendo que al hacer toda esta cosa, incluso el diezmo, él iba a ser prosperado, pero menospreciaba a todos y denigraba a este publicano, a este cobrador de impuestos. Y Yeshua les dice, pero el publicano a distancia no quería ni un alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, sé propicio de mi pecador, es decir, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y Yeshua les dice, os digo que este bajó a su casa justificado antes que aquel, porque todo el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Entonces, hay personas que siendo manipuladas por la teología de la prosperidad y hombres que la promueven, en su arrogancia y en su orgullo presentan grandes ofrendas, grandes diezmos y creen que así van a ser prosperados, de la misma manera como Yeshua confrontaba a este fariseo, cuando la actitud correcta es de rendición, de humillación del Padre Eterno, y como este publicano, además de que nos instruye la Torah también, de caminar en sus preceptos.